Buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a YouTube Hermenéutica Marcos Andino. Continuamos con esto de los textos o pasajes que tienen un doble mensaje, tanto el de evangelización como el de doctrina. En el caso de hoy hemos elegido una parábola muy conocida, muy sencilla, la parábola de las bodas. ¿Pero para qué? Para que veamos que en un pasaje largo también existe esto. Y que además en la parte evangelística también tiene doctrina. Es una variante, ¿no? Así que bueno, les invito a leer, aunque la conozca, Parábola de las bodas, Mateo 22, 1 a 14, y aquel que no la conoce, por favor, léala 2 veces. Ponga pausa o apague Mateo 22, 1 a 14. Y luego seguimos porque va a ser muy interesante. Bien, la parte doctrinal, ¿no? Esperamos que todos hayan leído, ¿no? La parte doctrinal es muy interesante. Dice que un rey, ¿no?, se iba a casar su hijo y organizó entonces una boda espectacular en el palacio. Y le dijo a sus sirvientes que vayan a entregar las invitaciones porque precisamente era una boda con invitados especiales. ¿Qué pasó? Resulta ser que los invitados especiales conocidos del rey y del hijo del rey no quisieron venir. Comenzaron a decir: estoy ocupado, tengo mis problemas, tengo que ir a trabajar, tengo que levantar una cosecha. Vaya a saber todas las cosas que dijeron, pero las dijeron. Y lo que dijeron específicamente es: no iremos. Así que entonces esto se torna muy interesante, porque como es una parábola, su significado espiritual tiene muchas connotaciones. Sus siervos, los siervos de este supuesto rey, que fueron a llamar a los invitados, ¿no?, hacer una invitación formal, oficial, fueron todos los profetas, desde Juan el Bautista, que fue el último, hasta el primero de todos, que fueron invitando a todo el pueblo de Israel, desde Abraham para acá, para que se conviertan, para que se entreguen a Dios, para que crean que su Hijo era el Señor Jesucristo, el que habría de salvar a todo el mundo, porque Él murió por todo el mundo, por los judíos, por los gentiles, hasta por los incrédulos murió. Eso significa morir por todo, ¿no? Desde Adán hasta el último que nazca y crezca en el milenio, antes de que comience el nuevo mundo, ¿no?, formado por Dios, los nuevos cielos y la nueva tierra,
como dice la palabra de Dios, hasta ahí. Y de Adán y Eva, hasta ahí. Todos invitados. Pero en este caso, de los profetas, ¿qué pasó? Dice acá, el pasaje que leímos, a algunos torturaron. Torturaron. Y a otros mataron. ¿Cómo puede ser de que se les vaya a ofrecer la salvación, la vida eterna, y hablando de los judíos, ¿no? Una oferta para participar de las bodas del Cordero, cosa que es futura todavía. Después recién del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, que empezó en Pentecostés en el siglo I, recién entonces, cuando sea arrebatada la iglesia son todos aquellos que creyeron en Jesucristo. Por supuesto va a haber judíos también, que son parte de la iglesia, pero no ocurrió todavía. No ocurrió. O sea que esta invitación sigue estando vigente para todo el mundo. Porque esta gente, los judíos, no solamente rechazaron, dijeron que no, sino como dice acá la escritura, tengo acá mi Biblia, acá a la izquierda, los torturaron y los mataron. Y voy a citar el caso que siempre cito, que es el de Isaías, porque ahí es donde realmente lo torturaron y lo mataron. El rey Manasés, ¿saben qué hizo con Isaías? Que estaba invitando, aparte es el que más habla del Señor Jesucristo como profeta antiguo. O sea, es el que más invita a las bodas del rey, a las bodas del hijo, a las fiestas. ¿Se dan cuenta? Doctrinalmente hablando, Isaías fue el que más predicó y profetizó sobre Jesucristo, que todavía faltaban 700 años para que viniera. Bueno, Manasés, ¿cómo lo torturó y cómo lo mató? Lo dijimos varias veces ya, ¿no? Pero con esas sierras antiguas, que yo las conocí, que era para cortar árboles, ¿no? En el final de cada una de las dos puntas tenía un palo grande, se agarraba con las dos manos, entonces con dos personas, de un lado y del otro, serruchaban el árbol. ¿Se imaginan? Porque esto lo hicieron con Isaías. Lo que sufrió Isaías antes de morir, como si hubiera sido sacrificado en la hoguera, como si hubiera sido crucificado en una cruz, como si lo hubieran apedreado. Eso hicieron con muchos de los profetas. Por ello que el rey, o sea Dios el Padre, se enojó tanto. Ahora, esta es la parte histórica doctrinal. Hay una parte que era profética para ellos en ese momento. El versículo 7, ¿qué dice? Y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Este es un toque profético del Señor Jesucristo. Él predicó su evangelio desde los 30 años, ¿no? Hasta los 33 y medio más o menos, cuando lo crucificaron. Esto iba a suceder recién en el año 70. Sitiado Jerusalén por el emperador Tito, habrían entonces de destruir todo, no solamente el templo.
Y en ese sitio fue cuando las mujeres judías se comieron a sus hijos bebés. Por eso son interesantes los libros de historia bíblica. Hay cosas que no están en la Biblia, pero los historiadores bíblicos, cuando hacen historia, ¿no?, de la iglesia de Jesucristo y de los primeros siglos, es tan interesante. Son libros que usted puede conseguir en cualquier librería evangélica. Si no tiene un libro de la historia de la iglesia, cómprela. No sé a qué precio deben estar, ¿no? Yo lo compré hace miles de años. Pero a veces son necesarios para entender el verdadero mensaje, ¿eh? El verdadero mensaje. Bien, otra doctrina más, versículo 14. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué esto quiere decir? Que justamente como el Señor Jesucristo murió por todo el mundo, Él llamó a todo el mundo. Dios llamó a todo el mundo. Desde Adán hasta el último del milenio. Ese llamado es convocación, es elección, es predestinación, porque predestinación significa haber sido elegido antes, nada más. No es ninguna palabra rara ni difícil. No nos vamos a poner a explicar ahora esa doctrina, porque como esto es retransmitido por los creyentes, ¿no?, a otras personas que por ahí recién están empezando, por ejemplo, y no las podemos complicar con la doctrina de la predestinación ahora. Este no es un programa de hermenéutica para esas cosas medias profundas, porque la mitad no lo va a entender. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea que usted que está escuchando, si sí entiende, usted debe explicarle cuando retransmite estas cosas a sus oyentes. Pero acá no hay duda que hay predestinación, elección y al mismo tiempo decisión personal, o sea, libre albedrío. Muchos fueron llamados a través de la historia, pero pocos fueron escogidos. ¿Por qué pocos? La gran doctrina de los talentos, que está acá en San Mateo también, 25 creo, ¿no?, dice que el dueño del campo se fue, ese es el Señor Jesucristo. Dio 5 dones a uno de sus siervos, 2 a otro de sus siervos y un solo don a uno de sus siervos, de acuerdo a su capacidad, dice la Biblia. Esa una primera cosa que recibimos es el don de la fe. Entonces, ¿ves? Somos elegidos, predestinados, llamados, pero nosotros elegimos qué hacer con esa fe. Porque nadie se salva sin fe y la fe es un don de Dios, dice Efesios. Entonces tengo que usufructuar esa fe para convertirme, para creer, para estar en las bodas del Cordero. Ahora, si no quiere, libre albedrío, aunque fue elegido por Dios, ¿por qué Él lo invita? ¿Por qué lo invita? Porque lo eligió, porque lo ama, porque lo quiere, porque quiere que sea parte de la iglesia y quiere que participe de las famosas bodas del Cordero que todavía no sucedieron y que sucederá inmediatamente después del arrepentimiento. Pero aún elegidos para eso, invitados para eso, podemos decir que sí o que no. Lástima el que dice que no. Lástima. La parte evangelización.
En el verso 9 comienza la era cristiana. Fíjense qué interesante lo que dice el verso, a ver, el 8 y el 9. Entonces dice a sus siervos, las bodas, la verdad, están aparejadas, preparadas, mas los que eran llamados, no eran dignos. ¿Por qué? Porque no quisieron, porque rechazaron las bodas del Hijo del Rey. Entonces el 9 dice, id pues a la salida de los caminos, a cualquier lado, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. ¿No? Juntamente, verso 10, junto malos como buenos, a cualquiera. Que en la versión según San Lucas de esta misma parábola dice, a los pobres, a los mancos, a todos, buenos y malos, siervos y libres, pobres o ricos, linceras o comunes, a todo mundo. Vayan, insistan, invítenlo, tráiganlo. Así empezó la era cristiana. Después que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, la invitación que salieron a hacer los apóstoles a todo el mundo, ¿no? Y más el apóstol Pablo, que fue a toda Europa, está hablando de esto, de las bodas del Cordero, de las bodas del Hijo del Rey. Ahora, aparece uno, en esta parábola es muy interesante, que no es que se coló, porque hay algunos predicadores que lo plantean como eso, que entró por la ventana. Un momentito. Si era un rey, no solamente tenía una gran cantidad de sirvientes, esos son sus siervos, sino también una gran cantidad de soldados. Ahí no entraba nadie, a menos que el rey diga que sí. Así que no se coló. Él aceptó la invitación. Le gustaba la idea de estar en las bodas del rey, del hijo del rey, del casamiento del hijo del rey. Y hay mucha gente hoy, 2021, que desea estar en una iglesia, ser cristiano, participar de las actividades, ¿no? Porque la iglesia a veces es como un club, nos ofrece tantas cosas, amistad, nos contienen, nos dan de todo, en todo sentido, ¿no? Porque una iglesia no es solamente para decirle cuáles son sus pecados y que acepte a Jesucristo y que pida perdón, sirve para muchas cosas. Así lo planeó el mismo Señor Jesucristo, que dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, hay quien se siente a gusto y adentro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Este que no se había colado, ¿no? Resulta ser que hay dos cosas que no quiso hacer, que eran orden del rey. Había que bañarse y había que vestirse de etiqueta. Con respecto a eso, la palabra de Dios habla muy claramente. El baño, o sea, en el caso de la parábola, vamos a decir, el rey, supongamos que la primera fiesta iba a ser el 1 de agosto, bueno, ya que estamos en agosto, ¿no? Bueno, la pasó para el fin de agosto, el último sábado de agosto. Muy bien, una cosa así, imaginemos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si había pocas duchas, fabricó un montón de duchas más para que todos aquellos que ella sabía que iban a venir de todos lados, malos y buenos, sucios y limpios, todo tipo, clase de gente. Entonces primero dijo, la orden era esta, primero hay que bañarse,
Para eso están todas las dulces que fabriqué. Segundo, me mandó llamar a 2 o 3 sastres para que fabricaran trajes de etiqueta, porque él quería que la boda de su hijo fuera exactamente igual a fin de agosto como tendría que haber sido a principios de agosto. ¿Qué fue lo que le pasó entonces a este sujeto? Quería estar ahí adentro, en las bodas del Cordero, pero no quería ni bañarse, por lo general con los lilleras pasa eso, ¿no? Menos ponerse vestido de etiqueta. Y espiritualmente eso que nos dice. Cuando yo era joven, todavía existía eso. Cuando nos invitaban a algún casamiento especial, dice, de etiqueta, decía abajo la invitación, ¿no? Después cambió, yo como soy viejo, posee por las dos cosas. Después cambió y venía elegante sport, que significaba no ir de frac ni de smoking, pero ir con pantalón, zapato, ¿no? Zapatilla, saco, corbata, vístase como quiera, pero eso se llamaba vestirse sport elegante. ¿Y ahora cómo es? Ahora van vestidos de cualquier manera. En una fiesta, en una boda, los únicos que se visten bien, ¿quiénes son? Los novios, los padrinos, los demás van como quieren, se perdió todo eso. Está bien, no alcanzan dinero para eso. Alquilar un traje de etiqueta era carísimo. Yo me acuerdo cuando se casó mi hija, no sé cuántos años hace ya, deben ser como 14, 15 por ahí, no había restricciones, pero yo como era uno de los padrinos, vamos a decir, me compré un traje de alpaca inglés, más una camisa de esta marca, más una corbata de esta marca, etcétera, más unos zapatos de esta marca. Me salió un montón de plata. O sea, me hubiera resultado mucho más barato hacerle un muy buen regalo que la vestimenta que me puse. Menos mal, todavía me dura, todavía lo tengo, porque con alpaca inglesa, estamos hablando de buena mercadería. Bueno, ese es el punto. No quería nada de eso, pero espiritualmente significa algo muy importante. El baño, la ducha, pero el baño con jabón, según las Escrituras, significa la limpieza de todos nuestros pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no termina. Si quieres estar algún día allá en las bodas del Cordero, que todavía no sucedieron, después del arrebatamiento de la iglesia va a suceder, necesitas bañarte en la sangre de Cristo para que te limpies de todo pecado, pidiéndole perdón, confesándole. Y Pablo, el apóstol San Pablo, agrega algo muy interesante, que cuando hacemos eso, somos vestidos con otras vestiduras que Dios nos da. Que en el Apocalipsis aparece como vestiduras blancas, ¿no? Hablando de la santidad y todo ese tipo de cosas. Otra vestidura en donde cambian nuestras costumbres, nuestros grandes defectos, nuestra manera de ser anterior, y comenzamos a amar las cosas del Señor porque estamos dentro de las bodas del Cordero, ¿no? A celebrarse pronto, estamos en la iglesia, ya estamos en el castillo del Rey, pero queremos estar limpios y queremos estar vestidos, y eso lo hace Dios con la sangre de Cristo y con la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso fue lo que este Señor no quiso hacer.
Y entonces el versículo 13, el Señor Jesucristo, en las palabras del rey que dice, a ver, versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y de manos, tomadle y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Epa! ¿Era para tanto? Sí, porque el ejemplo espiritual era una parábola esa. Está hablando que si yo rechazo el baño y el traje, estoy fuera. Y me voy al infierno, palabra que también usó el Señor Jesucristo, porque Él también usó el original griego que se traduce en nuestras Biblias españolas, infierno. Pero a Él le gustaba mucho decir otras dos cosas más. Cuando hablaba del infierno hablaba de o el lloro y crujir de dientes, o hablaba de que era un lugar de tormento. Agréguele infierno. Y no es el infierno de Dante. Vaya a saber cómo es el infierno. Un lugar alejado de Dios, alejado de Jesucristo, alejado de las bodas del Rey, de las bodas del Hijo del Rey. Que usted y yo no la podemos perder, porque lo único que tenemos que hacer es bañar nuestros pecados para que se deshagan en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y vestirnos del nuevo hombre, dice el apóstol Pablo. Traje de etiqueta o elegante sport, como quiera, para poder estar allá en su presencia, que no se tarda en venir. Hace ya 21 siglos que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia al Señor Jesucristo para ir a participar de esas bodas. Por favor, usted no se lo pierda. Y si se lo va a retransmitir, le hizo bien este mensaje y lo va a retransmitir a alguien, dígale lo mismo. Por favor, no te lo pierdas. Que el Señor te bendiga. Seguiremos quizás uno o dos más pasajes de este tipo con la doble doctrina. Y luego estaba sintiendo el Señor, estoy orando por eso. Podría ser hablar 2 o 3 veces de los pasajes principales que se llaman textos llave. Entonces en todo pasaje hay un texto llave, que es el que me abre la posibilidad a la interpretación de ese capítulo, supongamos, pero correctamente, de acuerdo a la hermenéutica bíblica, de acuerdo a la sana doctrina. El Señor nos bendiga a todos, será hasta la próxima. Chao.